las condiciones de seguridad en Centroamérica y cómo las condiciones de seguridad en algunos lugares de Centroamérica promueven la emigración de esos países hacia México y Estados Unidos. Definitivamente el primer asunto que hace que una persona salga, en este caso de Centroamérica, es el tema económico. Buscar un trabajo, buscar estabilidad. Pero el segundo es la violencia. Y en todos los países en Centroamérica, las tasas de violencia se han incrementado radicalmente. Por ejemplo, en Guatemala en 2018 registró un total de 3.885 homicidios dolosos. El Salvador 2.814 y Honduras 3.900. Y hay que recordar que ha habido grupos muy violentos centroamericanos, como la Mara Salvatrucha, que pues claramente van contra la población civil, y el caso de Colombia en su momento, pues todo el tema de Escobar. Y lo que estamos viendo es que vienen a México, que no es precisamente un país que esté disfrutando uno de sus momentos pacíficos en la historia, pero comparativamente el crecimiento de la violencia en Guatemala, en Salvador y Honduras, pues es mucho más rápido que el crecimiento en México, por tamaño y por tema demográfico. Por ejemplo, cuando se comparan los últimos 10 años en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, el primer resultado es que en estos tres países han vivido una década infernal, especialmente Honduras. Hay 10 millones de hondureños viviendo en su territorio, mismos que tuvieron años críticos entre 2010 y 2013, siendo el peor 2011, cuando alcanzó un pico de 85 homicidios por cada 100,000 personas. Que hoy está en 40. ¿Sí? ¿Ya bajó? Pues son muchos, ¿no? De cualquier forma. Sí, siguen siendo muchos. Por comparar, en 2018, México, que ha sido el peor año en su historia, la tasa alcanzó 26 asesinatos. No es el peor año en la historia, ahí te tengo que decir que no. Desde 1931 se empezaron a tomar mediciones de los homicidios en México. ¿Cuál ha sido el peor? El primer año en la historia de México fue en el año 1941, donde la tasa llegó casi a 61. Wow. Y solamente en 3 años de la historia patria, o 4, ha estado abajo de 10, que fueron los últimos 3 años de Vicente Fox y el primer año de Felipe Calderón. Felipe Calderón después se encargó de echar todo a perder. Pero en este país ha habido una epidemia de homicidios brutal desde el 31 hasta la fecha, excepto 3 años. ¿Por qué no nos sentábamos? No había redes sociales, los medios estaban controlados por el gobierno, no había derechos humanos, todos llegaban con los malos y los mataban en el lugar. O sea, es que hay que comparar. Te estoy haciendo esta pequeña cápsula cultural porque creemos que hemos vivido en un país que era el Edén y el paraíso, y no es cierto. Todo se escondía. Hemos sido un país siempre muy violento. Ahora nos enteramos. Claro. Es que antes, hoy hay datos, antes se escondían todo lo que se podía. No, había datos, pero no se publicaban. Hay datos y otros datos. Sí. Acuérdate que Zedillo prohibió que se publicaran los datos del examen PISA, cuando México entró por primera vez, porque fue tan desastroso que lo prohibió. Bueno, desde antes nadie cree en los datos del sismo de 85. Los oficiales. Bueno, síguele, Joaquín, sé que estás muy inquieto. Muy inquieto, sí. Sí, pero por otra cosa. Ahí no les voy a decir por qué. No nos digas. En el 2018 en México, la tasa de homicidios fueron 26 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Y nunca, ni en la guerra contra el narcotráfico, México ha superado la tasa de 25 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Hoy, el número de mexicanos que mueren cada hora son 4. Es un número altísimo. Perdón, me equivoqué. Fue en el año 40. Y llegamos a 67.04. Wow. O sea, esta era la época de Lázaro Cárdenas. Sí. Wow. Ya se había acabado la revolución, El Salvador, por ejemplo, tiene 66 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Wow. Desde el 2018. Y su año pico, que fue 2015, alcanzó una tasa de 94. Una locura. 94. O sea, que ha mejorado. Ha mejorado. Guatemala es sustancialmente mejor en promedio. Por ejemplo, tiene un pico de violencia entre 2008 y 2009 de 45 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Haciendo un rápido ejercicio, México, si hubiese registrado la misma proporción de asesinatos que ese 2015, en El Salvador la cifra de muertos hubiera alcanzado los 123,500. Entonces, lo que es muy interesante de estas cifras es que te das cuenta cómo las células del crimen organizado, independientemente de los grandes cárteles de la droga y del negocio del secuestro,
pues te estás enfrentando a un tipo de delincuente común, al homicidio de la calle, ya puede ser con pistola o con algún tipo de arma punzocortante, y que este fenómeno, además de que lo tenemos todos los días en México, se está replicando en Centroamérica y genera el problema que tenemos ahora en la frontera norte de los migrantes. Es decir, la violencia sigue siendo un factor que obliga a las personas a irse, a buscar mejores oportunidades y tal vez esperar unos 2-3 años en la frontera entre México y Estados Unidos para, si les va bien, recibir algún tipo de documento migratorio en Estados Unidos. Ahora, de acuerdo al documento que presentaron hace algunos meses o hace unas semanas, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, donde analizaba las causas de la salida de estos centroamericanos, la principal causa es falta de empleo y bajos ingresos. La principal de las causas. ¿Y la segunda? El avión estaba en tercer lugar. ¿Tercer lugar? Sí. O sea, porque la verdad dices, no tengo con qué. A ver, un caso. En una zona de Guatemala hay sequía. Es una zona cafetalera. Hay sequía hace años. No hay chamba. No hay, o sea, no tienen que comer, porque lo que siembran, ¿no se acuerdan que en Durango hace algunos años hubo una sequía que tuvieron que mandar pipas de agua, etcétera? Sí. Donde siembras algo y no sale, porque no hay agua. O sea, hay sequía en Guatemala, en esa zona, o sea, hay unas condiciones, además son países que siempre han estado más que fregados. Así es. Desde siempre. Sí. No tienen viabilidad económica. Son ciudades-estado. Fuera de las ciudades principales estás a la mano de Dios. Así es. No tienen fuertes industrias, no tienen... Digo, lo que a Centroamérica convendría, que no se va a hacer nunca, creo, bueno, nunca digas nunca, es formar una confederación, una federación de países y unir fuerzas, porque como están, no van a ningún lado estos países. No. Pues mira, aquí lo que se tiene que ver y lo que tenemos que aprender es cuál realmente va a ser una política efectiva que disminuya las tasas de violencia en México, en Centroamérica, y cuál sería un modelo que funcione para aplicarlo y trabajar sobre algo que por lo menos sabes que está jalando bien. Uno de los ingredientes debe ser Estado de Derecho, porque la Mara Salvatrucha y todas esas pandillas traen en jaque al gobierno de Honduras. Es decir, sí ocasionan problemas, bueno, son los que mandan en las prisiones, que no es de extrañar, ¿no? Pero realmente... Pero curiosamente la tasa de homicidios dolosos en los últimos 3 años en Centroamérica va a la baja. Entonces algo están haciendo bien, que están disminuyendo el número de homicidios dolosos. Y eso es un aprendizaje muy importante para México. Si la Guardia Nacional no va a ser la única medicina, los 150,000 elementos, para poder disminuir o contener el problema de la inseguridad. Ya me estoy echando para ver el día. ¿Por qué? No, es simplemente un comentario. ¿Cuántos guardias nacionales necesitaría el país para poder enfrentar el problema de la delincuencia? Uy, más de 100,000. No, él es el experto. Yo creo que por lo menos el doble. 200,000, 300,000. 300,000. 300,000 guardias. Sí. Además somos un país gigantesco. Claro, sí. Y muy complicado. Muy complicado.